¿Qué está pasando en el mundo? Tremendo atentado en una mezquita en Pakistán de minoría chií fue en un instante antes de las oraciones del viernes. Reportan casi 100 muertos y más de 200 heridos. Están en una situación crítica. La explosión se produjo momentos antes de los rezos. Hay muchas víctimas de policías. Fue un ataque suicida. Los centros de emergencia rápidamente quedaron rebasados. Hay protestas por el atentado. Estos ataques han sido esporádicos en los últimos años. La violencia disminuyó cuando se lanzó una operación del ejército para mantener la paz, pero surgen de nuevo ataques que desestabilizan la población. Con esto se pone tensa la situación en la zona. Estaremos informando. Escuchemos. Al menos 56 personas murieron este viernes en un atentado contra una mezquita de la minoría chií en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán. La explosión se produjo durante los rezos del viernes y dejó también más de 200 heridos, incluyendo varios en condición crítica. La explosión se debió a un ataque suicida, ya que uno de los asaltantes detonó dentro de la mezquita los explosivos que portaba. El atentado produjo daños en el interior del templo, donde había esparcidos por el suelo alfombrado restos de las ventanas, que quedaron destrozadas. Mientras en el hospital al que trasladaron a las víctimas, decenas de personas protestaron por el ataque. La comunidad chií de Pakistán fue ya en el pasado blanco de ataques violentos y atentados terroristas, aunque estos crímenes se han hecho esporádicos en los últimos años. La violencia ha disminuido notablemente en Pakistán, después de que el ejército lanzara una operación en las zonas tribales del noroeste en junio de 2014, que más tarde amplió al resto del país. Atentado en una mezquita chiíta de la ciudad pakistaní de Peshawar. Decenas de personas murieron en el ataque, perpetrado pocos minutos antes del inicio de la oración del viernes. Estaba preparándome para las oraciones. El terrorista que entró primero abrió fuego con una pistola, disparó a las personas una por una y luego se hizo explotar. Varias personas han sido martirizadas y muchas han resultado heridas. La explosión tuvo lugar en la sala principal de la mezquita. Peshawar, a unos 50 kilómetros de la frontera con Afganistán, fue escenario de atentados diarios durante la primera mitad de la década de 2010, pero estos últimos años la seguridad había mejorado mucho. Explosión letal en Pakistán. Decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar. La mayoría de las víctimas eran agentes que se encontraban en una plegaria a la que habitualmente asisten entre 300 y 400 oficiales. La mezquita está junto a la oficina del superintendente de la policía. Nos estábamos preparando para la oración y nos dirigíamos a la mezquita. Estábamos en las escaleras cuando se produjo la explosión dentro de la mezquita. Rescatamos a algunos heridos del lugar de la explosión. Los cadáveres siguen atrapados allí bajo los escombros. En el lugar se desarrollaba una vasta operación de rescate, lanzada por los bomberos con la ayuda de maquinaria para sacar los escombros. El cuartel general de la policía de Peshawar es una de las zonas mejor vigiladas de la ciudad y también alberga las sedes de las diferentes agencias de inteligencia. Las autoridades pakistaníes decretaron alerta máxima en todo el país. Un aproximado de 28 personas murieron en una explosión al interior de una mezquita en el noreste de Pakistán. En el hecho también reportaron al menos 150 personas heridas. La explosión ocurrió dentro del cuartel general de la policía de Peshawar.
durante las plegarias de la ciudad cerca de la frontera con Afganistán. Según un reportero de la AFP, en el lugar habían socorristas que trasladaban a las ambulancias a personas que parecían estar muertas. Además, se observó el techo de la mezquita totalmente destruido. Hasta ahora 28 personas murieron y cerca de 150 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran policías, dijo a la prensa Ghulam Ali, gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, de la cual Peshawar es la capital. En el lugar hay una vasta operación de rescate en marcha, lanzada por los bomberos con la ayuda de maquinistas para sacar los escombros. El cuartel general de la policía de Peshawar es una de las zonas mejor vigiladas en la ciudad y también alberga las redes de las diferentes agencias de inteligencia. Según la policía, la explosión se produjo en la segunda fila de los fieles que estaban rezando y se teme que fuera un atentado suicida. Ataques en Pakistán. En marzo del 2022, un ataque suicida contra una mezquita de la minoría chiita, reivindicado por el EIK, la rama local del grupo yihadista Estado Islámico, dejó 64 muertos. Este atentado fue el peor sufrido por Pakistán desde el 2018. Peshawar, a unos 50 kilómetros de la frontera con Afganistán, fue golpeada por atentados casi a diario en las primeras mitades de los años 2010, pero la seguridad mejoró en los últimos años. Sin embargo, en los últimos meses la ciudad ha sufrido ataques, sobre todo contra las fuerzas de seguridad. Además, el país en general enfrenta en los últimos meses un deterioro de la situación de seguridad, en particular desde que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán en agosto del 2021. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Tremendo atentado en una mezquita en Pakistán de minoría chií fue en un instante antes de las oraciones del viernes. Reporta casi 100 muertos y más de 200 heridos. Están en una situación crítica. Manda mensaje Vladimir Putin a la población de Rusia que no se usará. Menciona que defenderá la soberanía de Rusia. Seguirán en la operación especial en Ucrania. Te invito a ver el video. La guerra de Rusia y Ucrania no termina. En este año 2023 siguen los combates durísimos por la toma de territorios por parte de Rusia en Ucrania. ¿Qué sucederá en este año? Te pierdas próximo video. Suscríbete y escribe tus comentarios, cómo ves la situación y activa la campanita. Gracias.